Momento de hablar de salud, qué es una protusión discal y cómo se puede evitar. Recibimos a nuestra compañera Laura Rodríguez y al doctor Hachter en este espacio para hablar de las patologías de espalda. Hemos hablado de dolor, de molestia, esa postura que debemos cuidar para la espalda, por ejemplo, pero ¿qué pasa cuando ya vamos a un dolor mucho más intenso o esa molestia a lo largo del tiempo se convierte en una patología? ¿Y cuánto nos hablan de los discos, de la hernia, de los pinzamientos o de esos movimientos bruscos que a veces hacemos y nos desacomodan? Para saber un poco más de todo eso es que recibimos nuevamente al doctor Hachter. Buenas noches, doctor. Buenas noches, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, uno de los grandes problemas de los dolores de espalda tiene que ver con los discos, como tú muy bien decías. Nosotros a lo largo de la columna, llámese a nivel de la columna cervical, llámese a nivel de la columna dorsal, llámese a nivel de la columna lumbar, tenemos vértebras y entre las vértebras tenemos discos intervertebrales. No pasa lo mismo con el sacro ni con el coxis, porque a nivel del sacro las vértebras están fusionadas, entonces de estar fusionadas no hay discos, pero sí entre las vértebras cervicales, entre las vértebras dorsales y entre las vértebras lumbares. Para poder comprender este mundo tan fascinante que son las discopatías, que son las protrusiones, que son las hernias de disco, como tú hacías referencia, quiero aclarar algo para que se pueda, digamos, entender cómo es que se produce el dolor de espalda dado por una hernia o una protrusión discal. Ahí en pantalla estamos viendo una imagen. Estamos viendo un disco en un corte transversal, lo estamos viendo desde arriba. Entonces ahí en la parte de abajo, digamos, de esa lámina, estamos viendo el disco que yo dibujé arbitrariamente de un color celeste, no ese es el color, y en el centro del disco un núcleo que dice NP, núcleo pulposo, que es una especie de bolita, una especie de pivot en el cual el disco se mueve para darle movilidad justamente al disco y para darle movilidad a todos los discos y para darle movilidad a toda la columna vertebral. Esto es muy importante. Este disco que dibujamos de color celeste con su núcleo pulposo en el centro, 80% es acuoso, 80% es agua, y eso nos va a servir para explicar algunas cosas. Por arriba, un poquito, unos colores medio amarillentos, está lo que llamamos la ME, la médula espinal, lo estamos viendo de arriba, y las RR, que son las raíces raquídeas. Insisto, son dibujos y colores arbitrarios para que el televidente pueda entender, y en la parte de arriba del todo, la apófisis espinosa, que es la parte de atrás de la vértebra. Lo importante ahora es que nos concentremos en el disco. Un disco normal tiene un núcleo pulposo en el centro que se puede mover un poquito para que nosotros podamos justamente pivotear el cuerpo y la columna por consiguiente. Cuando por determinadas circunstancias ese núcleo pulposo, el NP, se corre demasiado hacia la periferia y generalmente se corre hacia atrás y hacia la derecha o hacia atrás y hacia la izquierda, porque anatómicamente son los lugares más frágiles del disco, cuando se empieza a correr vamos a tener un pequeño problemita porque se corre tanto hasta que toca el anillo fibroso, que es la parte externa, que lo hemos dibujado de un color un poco ladrilloso, de color ladrillo, todo arbitrariamente para que se pueda entender, porque ese núcleo está contorneado, está protegido por el anillo fibroso del núcleo. Todo esto es muy importante para comprender después lo que es la hernia discal. Pero en las primeras etapas puede pasar esto, ese núcleo pulposo se corre para atrás y para un costado y para atrás y para otro costado. Mientras se va corriendo no vamos a sufrir dolor de espalda porque el disco intervertebral no tiene terminaciones nerviosas. Si no hay terminaciones nerviosas no hay dolor. Pero ¿qué pasa? Cuando el núcleo pulposo toca el anillo fibroso, lo puede fisurar, lo toca, y ya al tocarlo solo puede haber dolor porque el anillo fibroso sí tiene algunas ramificaciones que pueden producir dolor, porque cuando tú irritás, cuando tú inflamás un nervio, te va a dar dolor, pero seguramente el dolor va a ser menor. Pero muchas veces ese núcleo pulposo, cuando toca el anillo fibroso externo,
es este típico Europa, ay, me dio una puntadita, no, pero se me fue, tomé un analgésico, se me fue, no pasa nada, a las 3 días vuelve, al año vuelve. Entonces es posible que sea ese juego entre que el núcleo pulposo está ahí, digamos, tocando porque se debilitó anatómicamente, anduvo con algún problema, mismo con el paso de los años. Porque el paso de los años deshidrata ese disco. Acuérdense que yo le dije hace un rato que el 80% es agua. Con el paso de los años, por el propio envejecimiento, el disco se deshidrata y permite todas estas cosas. Por eso, con el paso de los años es que la gente sufre tanto la espalda por problemas de los discos. Entonces, cuando toca ese anillo fibroso externo, pueden comenzar los dolores. Ni que hablar cuando lo fisura y ni que hablar cuando empuja un poco más y vamos a lo que llamamos la protrusión discal. La famosa protrusión discal tiene que ver con este concepto. La parte del material discal, fundamentalmente empujado por el NP, el núcleo pulposo, empuja el anillo fibroso y forma como un globito. Llámese un globito, una cubierta, cualquier globito. Un globito que no debería estar ahí, porque ahí no está para estar globos, ahí está para estar bien. Sin olvidarse, o sea, ya al empujar y al formar el globito va a estar tironeando las terminaciones nerviosas. Si el globito es chico no pasa tanto. Si el globito es grande va a dar más dolor porque además que en ese dibujo lo tenemos dibujado por RR, que son las raíces raquídeas, está en íntimo contacto con las raíces raquídeas, que normalmente no se tocan, pero cuando aparece esa protrusión sí puede llegar a tocar la raíz raquídea. Si te toca la raíz raquídea te va a dar dolor. ¿Dolor dónde? Según dónde está ubicado la protrusión. Si es en el cuello, a nivel del cuello, si es en la columna lumbar, a nivel de la cintura. Y además esas terminaciones raquídeas, las RR, las raíces raquídeas, inervan. De repente me apareció la protrusión en el cuello y me duele un brazo, la protrusión en la columna lumbar y me duele la pierna. Es decir, mucha atención a estos temas porque esto nos va a dar entrada para cuando tú nos permitas hablar de la hernia discal, que es un paso más allá de la protrusión discal. Doctor, brevemente, ¿cómo hablaba del paso del tiempo? ¿Pero hay alguna otra manera o cómo podemos favorecer esa lentitud o por lo menos enlentecer esa deshidratación, diríamos? Perfecto. Lo que podemos hacer es lo que podemos hacer para el resto del cuerpo. Primero, mantenerse en actividad física normal desde la juventud hasta, bueno, si uno ya está veterano, que puede arrancar hoy con las limitaciones de una persona veterana, pero mantenerse en actividad física. Bien. Segundo, estar lo más en peso posible. Tercero, esto es lo más difícil, bueno, estar en peso también es bastante difícil, ¿no? Mantenerse en peso. Tercero, hacer abdominales. Y por los abdominales, a nivel de la cintura, te forman una faja natural. Viste que a veces dice, me duele la cintura, pero yo me fajé. Bueno, la faja natural son los, digamos, claro, los rectos anteriores del abdomen, los músculos del abdomen, que te forman una especie de faja y te protegen eso. Y segundo, bueno, cuidarse, no hacer cuestiones de alto impacto. O sea, si vos tenés que agarrar una garrafa de supergas, pues la tenés que agarrar, doy un ejemplo, ¿no? Sí. Arrimás la garrafa hacia tu cuerpo y la levantás, si tenés la fuerza de levantarla. No haciendo palanca, no levantando la garrafa alejada del cuerpo. ¿Se entiende el concepto? Sí. Así todo. Si tenés que cargar algo, acercarlo al cuerpo, abrazar al cuerpo y abrazado al cuerpo para que no haya el efecto palanca. Entonces son detalles para cuidar la columna, porque la deshidratación del disco se da, te cuides o no te cuides. Eso no podemos hidratar al disco. Sí podemos hacer factores externos que nos protejan y que nos puedan dar una vida longeva sin dolores de espalda, por lo menos por los discos. Muchas gracias, doctor. Como siempre, puntos suspensivos quedan. Sí, yo pensé que recién empezaba la charla.